¡A triunfar! Hace 6 años, un exfuncionario de este gobierno reconoció que si se dejaba de robar 2 años, el país se salvaba. Ya estamos en 1995. ¿Se imagina 4 años más de lo mismo? A principios de 1995, ni José Octavio Bordón, ni Horacio Masachesi aparecían como adversarios complicados para Carlos Menem, que pretendía su reelección presidencial. Tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. Masachesi Hernández, para producir el futuro. Para esa fecha, la mayoría de la opinión pública aún respaldaba al presidente y su peculiar manera de administrar el poder público. Y ahora, el candidato a presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Todos juntos para seguir cambiando la historia. Todos juntos para hacer una Argentina grande, con un pueblo feliz. Todos juntos, hermanas y hermanos, ¡a triunfar! El 14 de mayo de 1995, Carlos Menem y Carlos Rucauf ganaron las elecciones con el 50% de los votos. Se iban a quedar con el poder 4 años más. Este es el respaldo a un programa, a un modelo y a una actitud ante el pueblo argentino y el mundo entero. En el segundo mandato de Menem aparecieron las consecuencias de su política económica y su plan de transformación del Estado. Miles de argentinos quedaron en la calle, sin posibilidad de encontrar un nuevo trabajo e ignorados por la CGT, que estaba alineada con la política oficial. Se desindustrializó nuestro país. Quebraron las economías regionales. Por eso están los desocupados. Cuando la CGT plantea un programa para los compañeros que estaban quedando desocupados, no nos escucharon. Tal vez no lo supimos explicar frente a la sociedad. El presidente peronista ya había enfrentado casos de corrupción vinculados al lavado de dinero sucio, la leche contaminada y el pago de coimas a familiares, políticos y funcionarios de su gobierno. Siempre había quedado al margen, sacrificando las piezas que hacía falta para evitar su propia responsabilidad jurídica. Pero esta estrategia fracasó con el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, a donde su inocencia quedó cuestionada por las evidencias judiciales. Continúan las explosiones y los objetos que siguen cayendo de todos lados. Tratamos de huir del lugar. Menem tuvo una mirada peculiar sobre el tráfico de armas y sus consecuencias en la Argentina. Respecto a su procesamiento y detención, siempre consideró que se había tratado de una venganza política. Y en cuanto al estallido de la fábrica militar de Río Tercero, aseguró en una conferencia de prensa que había sido un accidente. De acuerdo a la información que yo he recibido aquí, que ha recibido el señor gobernador, el intendente, en principio se trataría de un accidente. Años más tarde, tras un largo proceso judicial, se comprobó que la fábrica había sido volada para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Si había un sitio donde había pruebas efectivas de todo el armamento que se había despachado ilegalmente a Ecuador y a Croacia, esa era la fábrica militar de Río Tercero. Alfredo Yabrán hacía negocios silenciosamente, conocía a Menem y había construido un imperio económico a fuerza del correo privado y el lobby secreto. Una mañana de enero de 1997 apareció asesinado José Luis Cabezas, un fotógrafo de la revista Noticias que había logrado la primera imagen pública del controvertido empresario. Yabrán fue acusado de haber planeado el asesinato de Cabezas y la justicia lo tenía cercado. Se suicidó antes de entregarse
el 20 de mayo de 1998. Estamos en la localidad de Gualeguaychú. En este momento va a ser trasladado el cuerpo del empresario telepostal Alfredo Yabrán a la morgue del cementerio. Recordemos que desde la estancia fue... Cavallo y Menem se desconfiaban mutuamente. Ambos eran muy ambiciosos. Y cuando la convertibilidad empezó a hacer agua, la relación política se rompió para siempre. Menem entonces sacrificó a su ministro de Economía, que intuía su final tras denunciar a Yabrán en el Congreso. No es que Cavallo iba a renunciar. Menem tomó la decisión que Cavallo tenía que renunciar. No me acuerdo en qué momento, pero fue cuando dijo: hoy a las 5 de la tarde creo que quiero la renuncia acá o algo así. El 25 de abril de 1995, el general Martín Balsa conmocionó a la sociedad argentina. Hasta ese momento, ningún jefe del ejército había reconocido la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal. El general Balsa había sido invitado por Bernardo Neustadt al programa Tiempo Nuevo, a donde realizó una autocrítica institucional que pocos esperaban. Delinque quien vulnera la Constitución Nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. Delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. No tenía la más mínima idea el señor Neustadt de lo que yo iba a decir. Y la elección de ese programa fue porque ese día martes 25 de abril necesitábamos dar una respuesta por una serie de acontecimientos que se habían generado últimamente. Entonces esto que yo lo pensaba hacer el 29 de mayo, el Día del Ejército, lo adelanté al 25 de abril. Neustadt no conocía absolutamente nada del texto del mensaje. Cuando Menem buscaba una manera de saltar la Constitución Nacional para presentarse nuevamente como candidato a presidente, la alianza entre el radicalismo y el Frepaso hizo su ingreso en el escenario político. Fue una propuesta que cautivó a un sector mayoritario de la población y a los medios de comunicación. La década menemista empezaba a ser historia.